Comenzamos este seminario web esta tarde y va a tener ocasión de desarrollarse durante 3 tardes más. Hoy, en la inauguración, contamos con una presencia muy especial. Me han pedido que presente a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. Creo que la ministra no necesita ninguna presentación porque es suficientemente conocida por todos los que vamos a participar en este seminario. Entonces, lo único que me queda es agradecerle su participación en este seminario y el que pueda acompañarnos en esta inauguración. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Lola, querida directora general. Es un placer estar aquí con todos ustedes y realmente es un verdadero placer que vayamos a hablar justamente de convivencia escolar. Así que bienvenidos, bienvenidas a este seminario web de convivencia, la educación nos hace ser. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, con la colaboración de las comunidades autónomas, impulsó el 7º Congreso Estatal de Convivencia Escolar, que no pudo llevarse a cabo en mayo de 2020 debido a la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19. Por este motivo, realizamos este seminario de convivencia escolar vía web con el objetivo de ofrecer un lugar de encuentro, una reflexión crítica, un debate, un intercambio de ideas entre los diferentes agentes implicados en esta materia esencial. Quiero agradecer expresamente su participación en esta iniciativa y su compromiso con la mejora de la convivencia, objetivo prioritario del Ministerio de Educación y Formación Profesional que tengo el honor de dirigir. Permítanme comenzar mi intervención enviando primero un afectuoso abrazo y todo nuestro apoyo a Diego, el niño de 11 años que recientemente ha sido víctima de una agresión homófoba en el contexto de su centro escolar y también a toda su familia. Me sumo a las palabras del presidente del Gobierno cuando dijo: Diego puede contar con todos nosotros para crecer en libertad y sin miedo, para ser como quiera ser, sin que nadie le impida cumplir sus sueños. El caso de Diego nos ha conmocionado. Hay muchos como el suyo. En esta ocasión hemos sabido de su sufrimiento porque los medios de comunicación se han hecho eco de la agresión que ha sufrido. Pero este mismo sufrimiento, como sabemos los que estamos aquí, lo pueden estar padeciendo otros niños, otras niñas, otros jóvenes en nuestro país, en nuestras escuelas, en este momento, en el más absoluto silencio. A todos ellos, a todas ellas, quiero hacer extensivo este mensaje. Cada uno de vosotros sois únicos y sois valiosos, sois tesoros. Nadie tiene derecho a haceros sentir mal y nadie debe pasar por una situación semejante. No puede haber nunca en una convivencia ninguna razón que justifique ningún tipo de maltrato. Con todo, nuestro sistema educativo, cuando PISA habla de él, presenta un clima escolar que afirma ser positivo. España se encuentra entre los países con el índice más bajo de exposición al acoso entre los estudiantes de 15 años. Afirma PISA que es alrededor del 17% de los estudiantes los que se pueden encontrar eventualmente en esta situación, y afirma también que por debajo de la media de la OCDE, que es el 23%. Pero esto no puede tranquilizarnos de ninguna de las maneras. El mayor o menor porcentaje de incidencia no reduce un ápice la gravedad de la situación. Con que hubiera un solo caso en el que se estuviera produciendo una situación de maltrato entre iguales, sería para nosotros igualmente necesario evitar el sufrimiento de esa menor y el mensaje perverso que manda al resto del alumnado. El odio no puede tener futuro en nuestro país y para eso la escuela. Y no tiene cabida en nuestras aulas, para eso la escuela. Así que prevenir y erradicar el acoso escolar de las aulas, así como cualquier tipo de violencia que se dé en la escuela, es para nosotros un deber político y moral prioritario. Nuestras escuelas han de ser espacios privilegiados
para que nuestros alumnos y alumnas vivan la diversidad como un ingrediente consustancial de la vida. La educación inclusiva, la esencia misma de la educación, es precisamente la experiencia de convivir, de vivir con otros, de vivir con todos y respetar los derechos de los demás. No por obligación ni imposición, sino porque hemos aprendido a relacionarnos de una manera positiva. Ese es justamente nuestro objetivo. Esa es una de las prioridades de nuestro proyecto de ley, todavía proyecto, pero de ya ese proyecto que acaba de ser aprobado en el Congreso de los Diputados. Porque el desarrollo de las capacidades sociales y emocionales y la educación en valores éticos y cívicos forma parte precisamente de la propuesta curricular transformadora que ayer, también en otro seminario semejante a este, pusimos en marcha y es la que vamos a desarrollar. Es imprescindible crear climas de convivencia positiva en los centros y en la sociedad. La Ley de Educación tiene como fin garantizar una educación excelente, en la que todo el mundo pueda desarrollar su talento al máximo, que responda a las demandas contemporáneas, que sea inclusiva, que sea equitativa, que desarrolle el talento, sea este el que sea, sin dejar a nadie atrás, al margen de sus condicionamientos de origen, sin que los condicionamientos de origen tengan el menor peso en el balance escolar. Así que tenemos que cuidar lo que es más propio del ser humano, la formación para el pensamiento reflexivo y crítico y el desarrollo de la empatía, la compasión y la solidaridad hacia los jóvenes, hacia los otros, en definitiva. Queremos una educación que empodere a nuestros niños, a nuestras niñas, a los jóvenes y les convierta en personas libres, tolerantes, responsables, comprometidas y justas. Tiene razón Emilio Lledó, cuando decía en su magistral obra sobre la educación, solía decir: educar es crear libertad, dar posibilidad y hacer pensar. La Ley de Educación hace una apuesta inequívoca, sin precedentes, en favor de la convivencia. Incorpora como una de las finalidades de la educación infantil la educación en valores cívicos para la convivencia. En esta etapa no obligatoria, el objetivo es que los niños y las niñas aprendan a relacionarse con los demás en igualdad y adquieran progresivamente pautas elementales para el desarrollo en una sociedad. Incluye también esa ley, ese proyecto de ley, la asignatura de valores cívicos y éticos tanto en la educación primaria como en la educación secundaria, y no solo para aquellos estudiantes que no cursen religión, sino para todos, como se corresponde, como ha de corresponderse con un aprendizaje esencial para cualquier ser humano. Esta materia va a prestar especial atención a la reflexión ética, en su sentido más originario, como una forma continuada de hacer, de comportarse, de estar en el mundo y de crear un vínculo imprescindible entre lo que queremos y lo que debemos hacer, basado justamente en el reconocimiento recíproco y en la lealtad entre los seres humanos. Victoria Camps nos suele recordar que la educación debe transmitir conocimientos integrados en una cultura y en una dimensión ética. Esto lleva, sin duda, a educar en valores éticos que forman el carácter y permiten promover un mundo más civilizado. Además, esta materia, la de valores cívicos y éticos o ámbito de conocimiento, significa respetar los derechos humanos y de la infancia, a los recogidos, a esos otros valores recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible y para la salud, y para la paz y para la ciudadanía mundial. Por su parte, el nuevo currículo que, como les digo, cuyo debate ayer iniciamos, va a ir orientado, será un currículo competencial, no enciclopédico, sino competencial, y irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos, de las alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo a su pleno desarrollo. Estamos convencidos de que el saber ser es indisociable del saber hacer. Por eso, un currículo competencial, para aprender a aprender y aprender a hacer cosas. De forma específica, en cuarto curso de la enseñanza secundaria obligatoria, proponemos la realización de un proyecto conectado
con la convivencia y el servicio a la comunidad. Pero no hay vida social sin conflicto. Esto también lo conocemos. Los conflictos forman parte, son inherentes, forman parte de nuestra vida, son inherentes a las relaciones humanas y evitarlos u ocultarlos solo conduce a complicar aún más su resolución. Garantizar una convivencia positiva en la escuela exige que el alumnado adquiera las capacidades necesarias para resolver y enfrentar esos conflictos desde una perspectiva cooperativa y restaurativa. Y para ello tenemos aquí, para hablarnos precisamente de la perspectiva cooperativa y restaurativa, tenemos precisamente hoy con nosotros a Belinda Hopkins. Belinda dirige actualmente el Centro Nacional sobre Prácticas Restaurativas en el ámbito de la infancia y la juventud en el Reino Unido. Fue pionera en el enfoque restaurativo en los centros educativos a finales de la década de 1990. Diseñó precisamente el primer curso de formación en habilidades restaurativas, desarrollado específicamente para profesionales, para profesores. Y es además ella, Belinda, una de las autoras más publicadas del mundo en el campo de los enfoques restaurativos. Sus publicaciones son aclamadas internacionalmente. Así que hoy tenemos la gran suerte, la gran fortuna de poder contar con esta excelente mujer experta precisamente en políticas restaurativas. Muchas gracias a todos ustedes por su amable atención y con esta mujer, con Belinda Hopkins, les dejo. Muchas gracias. Thank you very much. Is it for me to start yet? Muchas gracias. ¿Puedo empezar? Sí, tiene la palabra. En primer lugar, me disculpo porque voy a intervenir en inglés. Solía ser profesora de español hace mucho tiempo, pero hace mucho que no he venido a España y creo que es preferible que hable en inglés gracias al servicio de interpretación. Podré también entender las preguntas, aunque las planteen en español más tarde. Muchas gracias, ministra Celaá, por esa fantástica presentación y a todos por invitarme para poder estar en este seminario tan pertinente. También quiero dar las gracias a mis amigos y colegas de Mallorca que creo que me recomendaron en un primer momento. Pasé un curso estupendo con ellos hace algo más de un año y donde pudimos explorar unas jornadas de convivencia y de prácticas de convivencia. Y por eso estamos aquí, porque todos queremos que los colegios sean seguros, sean un entorno feliz, que nos sintamos que pertenecemos allí, tanto profesores como estudiantes. Queremos que la gente se sienta valorada y que los estudiantes puedan aprender de la manera que prefieran aprender. Es eficiente compartir y ese es el motivo por el que estamos aquí. La pregunta es ¿cómo podemos crear este entorno ideal en que los profesores pueden enseñar, los estudiantes pueden aprender no solo temas académicos, sino aprender cómo estar en el mundo, no solo ciudadanos del mañana, sino ciudadanos del presente? Yo me planteaba estas preguntas hace 25 años, cuando pasé del aula en donde ya puse en marcha algunas de estas ideas y fundé mi propia empresa trabajando con estudiantes en primer lugar en la resolución de conflictos, vi lo importante que es darle capacidades, habilidades a los alumnos y creo que la mediación en la resolución de conflictos es importante, pero me di cuenta que en realidad los que hacen el papel más importante en el entorno escolar somos
los profesores somos modelos. Si no somos ejemplo de lo que enseñamos, entonces estamos enseñando otra cosa. Y a lo largo de estos años empecé a plantearme cómo me veían. Y esta es la filosofía que parte de un punto de justicia. Y para mí fue un momento de iluminación. Me di cuenta de que tenía que trasladar muchas de las cosas que estaba haciendo hasta entonces a la realidad de los colegios. Porque si estamos ejerciendo la autoridad y el control, pues ¿cómo vamos a responder a comportamientos complicados o a todo el tipo de problemas que se manifiestan en lo que llamamos comportamientos complicados? Hay que profundizar mucho más. Voy a empezar a compartir mis diapositivas. No sé si pueden ponerlas en pantalla en este momento. Voy a hablar de prácticas restaurativas en la medida en que las he ido desarrollando en el Reino Unido en los últimos 25 años. Pasamos a la siguiente diapositiva. Voy a compartir con todos ustedes 5 principios, 5 creencias fundamentales en las que he basado en mi modelo. Y lo que espero es que les dé inspiración para trabajar en sus colegios respectivos y que puedan transformar o mejorar la cultura del colegio y avanzar en su camino hacia un colegio ideal. He añadido algunas traducciones al español. Mi compañera Mónica los ha traducido en Barcelona y le estoy agradecida. Y aquí ven, el primer principio es que todos tenemos nuestra propia perspectiva única, nuestra voz única en cualquier situación. Vemos las cosas desde nuestra perspectiva propia, interpretamos las cosas dependiendo de nuestra personalidad, nuestras creencias, nuestro humor, nuestra experiencia, y todas las perspectivas son importantes en un debate en el aula, importantes al tomar decisiones y sobre todo muy importantes al resolver conflictos. Y ese es el primer principio básico, la primera piedra angular de nuestro colegio. Es un colegio en el que todo el mundo se siente escuchado. ¿Cómo escuchamos a los demás? Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo escuchar a los demás de una forma muy especial, la que reconocemos que los pensamientos de los demás influyen en las emociones y que las emociones influyen en las acciones? Entonces, cuando vemos a alguien que hace algo o que dice algo, tenemos que tener en cuenta que es la parte visible de sus pensamientos y de sus sentimientos. Y tenemos que ser muy sensibles a las circunstancias, interesarnos y hacer preguntas y revelar esta información al resto para que haya una comunicación más auténtica. Estamos hablando de desarrollar, de un entorno de desarrollo y de escucha en el que hay empatía y en el que somos sensibles a lo que está sucediendo dentro de cada uno. Pasemos de diapositiva. El tercer principio es que lo que hacemos y lo que decimos tiene un impacto en todos los que nos rodean, para bien o para mal. Si tiramos una piedra en un estanque, hay una onda que se expande. Es decir, algo que digo, que hago, tiene efecto en los demás, en los que nos rodean. Y tiene un significado para cada uno de los que están en el colegio cuando desarrollan una consideración, cuando desarrollamos una visión considerada, cuidadosa.
y reconocemos a los demás, pues evitamos que haya un efecto negativo. Y como adultos debemos ser ejemplo de esto, pero también tenemos que animar y promover este comportamiento en los estudiantes, que sean considerados. Siguiente diapositiva, por favor. El cuarto principio lo voy a leer primero para que después escuchen lo que tengo que decir al respecto. Cuando se cubren nuestras necesidades, podemos dar lo mejor. Y en realidad, cuando estamos resolviendo problemas, tenemos que preguntarle a los demás, en primer lugar, qué necesitan para poder pasar a desarrollar una estrategia basada en esas necesidades. Algunos de ustedes habrá oído hablar del trabajo de Marshall Rosenberg y de la comunicación, que es un tema que yo utilizo, incorporo a menudo en mis prácticas. Y nos permite entender que el comportamiento de los demás está basado en sus necesidades. Esto es la base de muchas cosas que suceden en el entorno escolar. ¿Cómo pasaría si detuviéramos a los adultos, si los adultos se detuvieran a pensar por un momento cuando ven que sucede algo y se preguntaran, me pregunto, ¿qué le está pasando a esta persona ahora? Me dudo, ¿qué puede necesitar? Si se pararan y hicieran esta reflexión antes de responder, todo se desarrollaría de una forma muy diferente. Lo que estoy señalando es que los adultos tenemos una influencia enorme porque los niños, los jóvenes, aprenden de nosotros sobre cómo responder en una situación complicada. Y si somos ejemplo de un impulso reflexivo, ellos también lo van a asimilar. Pasemos de diapositiva. El quinto principio, la quinta piedra angular de nuestro colegio es esta creencia de que los más afectados por un tema son los más indicados para encontrar un camino para trabajar juntos en los derechos de los niños. Dicen nada sobre nosotros sin nosotros. Y esto es un principio muy importante en el colegio porque anima a que las clases trabajen conjuntamente, tomen decisiones conjuntamente, promueve liderazgo senior para colaborar junto con el personal del colegio también, que también se sienta incluido en la toma de decisiones. No es solo no estamos hablando solo de estudiantes, sino también del entorno escolar, también del personal del colegio, del personal académico y no académico. Toma de decisiones, los debates y la resolución de problemas. Pues para avanzar en ello, tenemos este quinto principio. ¿Y cómo podemos ayudaros a tener esta visión y a implementarla en un colegio dentro de un entorno de convivencia? Pasemos de diapositiva. He transformado estos principios básicos en 5 fases del proceso también, y cada número está relacionado con cada uno de los principios básicos y también con una estructura, un marco de actuación. En la parte izquierda ven un dado con un solo puntito, que es su pensamiento. El pensamiento, la actitud, la forma de pensar restaurativa. Y aquí es cuando nos comprometemos con otro ser humano. Empezamos siendo curiosos. Me pregunto, y voy a pasar a los siguientes
Me pregunto por qué esta persona está causando esta situación. Punto número 1. Me pregunto qué piensan y cómo se sienten. Principio número 2. Me pregunto cómo les afecta lo que está sucediendo. Principio número 3. Me pregunto qué necesita esta persona y cómo puedo ayudarla para mejorar. Y este proceso es previo al compromiso. Y a continuación les muestro las siguientes fases de lo que sucederá en el entorno escolar. Pasemos de diapositiva. Habrá conversaciones. Veamos, el dado tiene 2 puntitos, 2 personas. Habrá conversaciones entre personas utilizando el marco de los 5 principios. Aquí tenemos una imagen de una profesora que habla con un joven que ha pasado por una situación complicada y esta persona le está dando una escucha sin juicio, no le interrumpe, no le regaña, sino que escucha lo que tiene que decir y va pasando por los 5 principios. ¿Qué está pensando en este momento? ¿Cómo se siente? Y le da mucho tiempo para contar su historia. Y le pregunta sobre sus necesidades, sobre sus sentimientos, sobre todo el proceso. Y cuando él ya se siente escuchado, va a estar mucho más preparado para responder a su pregunta de ¿cómo te has visto afectado por lo que ha sucedido? No va a plantear esta pregunta antes porque lo que va a hacer es enfadarlo y va a apartarse de la conversación. Pero si crea una situación de escucha, el alumno va a estar mucho más receptivo, va a estar preparado, va a tener una actitud empática. Y después le va a preguntar qué necesita. Va a ir avanzando. No lo pueden ver, pero en algún sitio va a tener unas tarjetas sobre necesidades con palabras como apoyo, comprensión, tolerancia, quizás otras como amistad o conexión. Tenemos como unas 35 tarjetas entre las que puede elegir. Y cuando esta persona elige sus necesidades, expresa sus necesidades, verá cómo podemos avanzar para mejorar la situación. Puede ser una conversación que se inicia con un profesor o que puede después tener con otra persona que esté involucrada en el conflicto. Puede ser otro profesor y también puede ser una preparación para una entrevista cara a cara o puede ser una preparación para enfrentarse a lo que le está pasando. Da muchas posibilidades. Son 2 personas que están teniendo una conversación sobre un conflicto, pero siguiendo siempre el marco de los 5 principios. Y van a respetar los turnos. Primero tú me explicas lo que crees que ha sucedido y después hablo yo y te explico mi perspectiva. Tú me cuentas lo que pensabas y sentías y después te cuento lo que pasaba para mí. Y así va a ser un turno cambiante, pasando por todos los principios. Y hay que enseñar también a los jóvenes a utilizar este sistema. No es tan complicado este marco de 5 pasos y funciona. Porque las 2 partes están intentando ponerse en la piel del otro de manera que los 2 conjuntamente encuentren una solución. Pero hay veces que es
más complicado y necesitamos que haya alguien que intervenga más. Pasemos de diapositiva. Aquí tenemos 3 personas, 3 puntitos en el dado. Y tenemos el ejemplo de una profesora, en este caso la directora, que está ayudando a 2 estudiantes a tratar de resolver sus dificultades. Y ha tenido una reunión privada con cada una de ellas. Y ahora va a pasar por el proceso de 5 pasos con las 2 y les va a preguntar primero a una y luego a otra por turnos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la tuya? ¿Qué ha pasado según tú? ¿Qué ha pasado para ti? ¿Quién crees que se ha visto afectado? ¿Y tú quién crees que se ha visto afectado? ¿O qué necesitas? ¿Y tú qué necesitas tú? Va a ser turno de una, turno de otra, y la parte mágica y lo más desafiante para profesores, ella se va a sentar y va a animar a estas 2 jóvenes a encontrar la forma de resolver su conflicto por ellas mismas sin decirles qué tienen que hacer. No van a ser castigadas por su conflicto, sino que va a tener un apoyo, se les va a prestar apoyo para resolver su problema. Y se respeta esta vía entre los estudiantes. Esto podría darse, por ejemplo, con la directora, con 2 miembros del personal del colegio. Este proceso debe poder utilizarse tanto para el personal del colegio como para los estudiantes. Yo hablo como ex profesora y también había conflictos entre los profesores de cada 2 por 3 y los directores también estaban ahí para apoyarnos y ayudarnos a resolver conflictos. Puede ser un problema también con alguien, un personal del colegio o un padre. Los padres también vienen al colegio a plantearnos problemas y muchas veces el director o alguna otra persona tienen que intervenir para resolver el conflicto. Pasemos de diapositiva. Este es un ejemplo de una reunión un poco más grande. He puesto 4 puntos en el dado, pero no tienen por qué ser 4 personas, es algo metafórico. Es un grupo de jóvenes que han tenido un problema durante su clase entre solo algunos de ellos y se han reunido para ver cómo solucionarlo. Esta es una foto de un colegio en el que yo trabajé durante aproximadamente 18 años. Era un colegio para niños con necesidades especiales, con problemas de aprendizaje y de desarrollo. Y este proceso funciona muy bien también con estos estudiantes. Era un colegio estupendo. Yo diría que era uno de los colegios más restaurativos de todos en los que he trabajado. Y aquí todos colaboraban y el profesor iba pasando por los 5 pasos del proceso. Pasemos de diapositiva. Los 5 puntitos en el dado es mi metáfora de una reunión restaurativa más amplia cuando algo realmente es complicado. Cuando incluso el colegio ha considerado la expulsión de un alumno por un mal comportamiento, por ejemplo, o por un robo. En este caso, el joven atacó a la chica joven porque estaba intentando llamar su atención. Y esto es una simulación de una reunión que tuvieron realmente con sus padres y con su profesor y con un mediador. Fue una reunión para resolver un problema muy serio. Y antes de que esto sucediera,
El mediador se encontró de forma individual con cada uno de ellos y siguiendo los 5 pasos previos en la preparación y repitiéndolos en la reunión. Pasemos de diapositiva. And now I'm coming to the most Y ahora llego al proceso más importante de todos, con el que deberían empezar en su colegio, el círculo, la asamblea, con toda la clase. Una reunión en círculo con los líderes, con el personal, con alumnos. Algunos colegios restaurativos en Reino Unido tienen reuniones restaurativas con regularidad, con distintos grupos implicados, y lo que hacen es que tienen un objeto para hablar que se lo van pasando y que representa el turno para hablar. Y comprueban cómo se encuentra. Hay una ronda para ver cómo se encuentran todos. Puede haber debates también. Puede haber actividades dentro del círculo que ayudan a crear cohesión en el grupo, y pueden hacerse actividades por pequeños grupos o por parejas. Y se puede empezar la clase con un círculo, con un check-in, y finalizarla con un check-out en el que todos expresan lo que han aprendido o lo que les ha gustado más. Esta es la actividad principal que en el colegio sentará las bases de todo lo demás. Van a estar formando niños jóvenes sobre cómo negociar, cómo aprender, cómo debatir, cómo escuchar a los demás, cómo solucionar problemas, cómo reírse juntos, cómo incluir a todos. Y esa es la base de cualquier trabajo de relaciones y restaurativo. Y es muy natural, cuando hay un problema, utilizar el círculo para resolverlo. Puede haber actividades también en círculos más pequeños, como describí antes, claro. Pasemos de diapositiva. So I'm summing up with just to remind you. Voy a resumir para recordarles los 5 procesos y la forma de pensar que hay que tener como base para construir una escuela restaurativa, una escuela que va a nutrir la convivencia, que va a alimentar la convivencia. Tenemos que pensar, escuchar, hacer una mediación, crear círculos para resolución de problemas y crear una conferencia restaurativa cuando sucede un problema más grave, y círculos, quizás diariamente y con toda seguridad semanalmente. Esto, por supuesto, va a ayudar al colegio a seguir avanzando. Mi tiempo se está acabando y tengo alguna diapositiva más que podría compartir después. Así es que voy a pasar a la siguiente diapositiva para que la puedan ver. Estos son los pasos de la escucha restaurativa, el marco que estaba explicando. Pasemos a la siguiente muy rápido. Lo que yo he creado es un conjunto de 5 misiones. La declaración de nuestra misión se basan en cada uno de los 5 principios básicos. El primero era que todos tenemos nuestra propia perspectiva y nuestro objetivo es crear una clase respetuosa y en la que todos saben escuchar. Nuestra declaración de nuestro objetivo, nuestra misión, es que en la clase todo el mundo sepa que todos son importantes y que todas las ideas son valoradas. Pasemos rápidamente de diapositiva.
I'll let you just read these. Les dejo que la lean. You can see that I've taken these principles. Ven que he partido de estos principios fundamentales y he creado objetivos para la clase que el conjunto de la clase tiene que tener como foco. Una clase reflexiva que escuche a sus compañeros y verán cómo esto transforma la forma de aprender. Yo lo llamo pedagogía restaurativa, porque incorporamos el lenguaje de las emociones en nuestras clases, en la forma de enseñar historia o literatura o ciencias sociales. Y traemos el entorno social y afectivo y lo incorporamos en todas las lecciones. Pasemos muy rápidamente por cada una de las 3 diapositivas siguientes. Siguiente y la siguiente. Y otra más. Paremos aquí, porque quiero terminar con esto. Este es un conjunto de 5 diapositivas para que ustedes, como personal del colegio, puedan utilizarlos, porque con ellas van a poder ayudar a los jóvenes a desarrollar una dinámica de clase. Esa clase va a estar bien conectada, va a disfrutar de la compañía de los demás y van a trabajar bien conjuntamente. Y también van a estar trabajando, también es importante que el personal del colegio trabaje así. Hay que crear una organización donde tú importas, donde los compañeros importan. Y cada una de las siguientes diapositivas describen estos 5 objetivos en relación al personal de la escuela. Pasémoslas. Thank you. Muchas gracias. And I'll finish with Y this question. para terminar, quiero plantearles una pregunta. Are you at the moment in your school? ¿En qué medida se encuentran cerca de este modelo en su colegio? ¿Se sienten cercanos? ¿Se sienten inspirados por este modelo? Si es así, les digo que ya hay muchas personas en España que ya están utilizándolo o que están deseando implementarlo en sus colegios. Yo he pasado estas diapositivas a los organizadores y me pueden mandar un email al email que ven en la pantalla o a los organizadores de este webinar diciendo, sí, quiero saber más de este modelo. Y alguno de mis compañeros que está escuchando la conferencia, Terence concretamente, que vive en España y habla fluidamente tanto el español como el catalán, estará encantado de hacer un webinar sobre este tema y lo va a hacer el 11 de enero. Va a ser un webinar gratuito y cualquiera que quiera asistir puede encontrar más información. Así es que si están interesados, pónganse en contacto conmigo o con los organizadores del webinar y les enviaré el contacto. No dejen que se disipe ese interés que se ha generado ahora. Sigan informándose y aprendan cómo transformar su escuela y cómo crear esta visión que todos tenemos de convivencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Belinda. Muchas gracias, Belinda, por estas. ¿Me oyes? Sí. Muchas gracias por estas palabras que, desde luego, nos dan mucha confianza y mucha seguridad en que la mejora de la convivencia en nuestros centros es posible creando entornos más solidarios, más seguros, que favorezcan las mejores competencias emocionales de los alumnos y que efectivamente cuando nuestros alumnos están en un entorno en el que se sienten escuchados, se sienten queridos y se sienten comprendidos,
lógicamente todo va a funcionar mucho mejor. Nos han pasado algunas preguntas que quieren hacerte las personas que están participando en este encuentro. En un ratito todavía que nos queda, es posible que nos contestes alguna. ¿Cómo se involucran los docentes en las prácticas restaurativas? ¿Dais algún tipo de formación específica y concreta antes de empezar estas prácticas en el centro? ¿O lo vais haciendo todo a la vez, con alumnos, profesorado? ¿Cómo implicáis a la comunidad educativa también? Okay, so I am just reading the. I might need to. Estoy leyendo la pregunta, creo que he entendido lo que plantean. Creo que dicen que quieren saber cómo los profesores pueden aprender estos procesos. ¿Es correcto? Sí. La formación. Si primero dais formación al profesorado antes de iniciar las prácticas en el centro. Sí. Two things I want to say. Hay dos cosas que quiero decir. Como decía, he ofrecido a los organizadores del evento unos libritos en español que pueden estar disponibles para el que quiera leer sobre cómo implementar este modelo. Yo recomiendo una formación previa, sobre todo para poder ser mediador o facilitador de de la resolución de conflictos. Para el círculo, para los que estén interesados en realizar círculos o asambleas con los estudiantes, les recomiendo leer el libro que envié a los organizadores del webinar y creo que esa lectura les puede dar el apoyo y la confianza que necesitan para empezar a trabajar con los estudiantes alrededor de la asamblea. Y creo que esto marca la diferencia del entorno escolar. Yo empecé a hacerlo con mis clases, con mis alumnos, cuando era profesora hace 25 años. No tenía mucha formación, solo sabía que darles voz y voto a los estudiantes y trabajar juntos en el momento de organizar y de conseguir que nuestras clases tuvieran éxito fue la base para hacer que hubiera un buen entorno, un buen comportamiento. Podemos conseguir que la gente haga lo que queremos, pero sobre todo, gracias a esto podemos conseguir que los alumnos se impliquen. Así es que los que estáis viéndolo, quizá podéis empezar por trabajar con los círculos, con las asambleas y quizá contactar con otros formadores en España que les pueden facilitar algún consejo más para empezar a trabajar así. ¿Responde esto a la pregunta? Sí. ¿Le podemos hacer otra? ¿Tienen datos, como ya llevan bastantes años trabajando en esto, tienen datos de a lo largo del tiempo cómo estas prácticas restaurativas han influido en la situación de los alumnos después o algún estudio comparativo con otros centros que no han trabajado estas prácticas? So you're asking about some evidence, really, datos, ¿no? Lo que piden son datos más que información, ¿no? Datos concretos. No, información. Yeah. Oh, sorry. Do you mean information for the training? ¿Se refieren a información sobre la formación? No he entendido bien la pregunta. A ver. La pregunta es si al cabo del tiempo... A ver. Viennese translation, if Yeah. I can do it, don't worry. Han hecho estudios comparativos y se notan diferencias en los resultados de alumnos de centros que hacen estas prácticas con centros que no las hacen. Pero no nos hacen falta los datos concretos, sino un poco si tienen constancia de que ha sido positivo.
if there Yeah. has been studies Yes. before and after the Yeah. intervention, and not necessarily with data, but with the impressions that Yeah. you've Yeah. followed. Sorry, I thought I understood. Yes. I don't know about in Spanish. No sé si existen estos estudios en español, pero sí que los hay en inglés y hay bastantes proyectos de investigación que han mostrado el impacto del modelo. Uno de los colegios en los que he trabajado durante muchos años manifestó una reducción importante en términos de exclusión, de absentismo, reducción de comportamientos antisociales en la ciudad como resultado de una mejora de las relaciones ya desde el colegio y una reducción también del absentismo entre el personal de la escuela, que es muy interesante, porque el personal disfrutaba más enseñando, había menos estrés, menos enfermedades y menos bajas. En este colegio, además, se demostró que el aprendizaje tenía más éxito y que durante años han tenido mejores resultados académicos gracias a este cambio cultural. Y eso es en un colegio concreto. Pero también tenemos otros estudios de investigación de varias universidades diferentes que han seguido lo que ha ido sucediendo. Por ejemplo, una de Escocia, que en Escocia han sido pioneros en la aplicación de prácticas restaurativas en muchas áreas. Y hay 2 universidades en Escocia que lo han estudiado y los resultados están disponibles. Y demuestran que estas prácticas tienen un impacto muy significativo en seguridad, en bienestar, en las relaciones entre estudiantes y, de nuevo, entre la satisfacción del personal de la escuela. Sí, tenemos resultados, pero quizá no en España. Muchas gracias. Sus aportaciones han sido muy interesantes, pero es el momento de cortar y de poder pasar a otras aportaciones. Tenemos muchas más preguntas que el tiempo nos impide que podamos hacerlo. Pero para que los que están siguiendo el seminario estén tranquilos, les diré que todo el material va a ser colgado en la página del webinar. Me parece que se ha puesto por el chat y se puede leer el enlace en el que se va a descargar todo el material que Belinda Hawkins ha ido anunciando a lo largo de su ponencia. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Y esperemos encontrarnos en sucesivas ocasiones. Muchas gracias. A continuación, va a tener lugar la mesa redonda Recursos para desarrollar una convivencia positiva y una cultura de la paz. Participan Isaso Andueza, coordinadora del Centro Oscura de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos del País Vasco. Miguel Ángel Modrego, director del equipo de convivencia de Aragón. Ángel Grado, directora del Instituto Escuela de Rubí y presidenta de Convives. Y por último, el presidente de la Fundación Cibes, Victorino Mayoral. Gracias a los 4 por estar con nosotros. Tienen un turno de intervención que, si les parece bien, vamos a seguir de acuerdo al orden que ha sido marcado en el programa. Y, por tanto, doy la palabra a Isaso Andueza, coordinadora del Centro Oscura de Recursos Pedagógicos del País Vasco. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, quiero dar las gracias por la oportunidad de contar lo que estamos tratando de hacer en Escura, y como tenemos muy poquito tiempo, hoy me gustaría hablar de 3 cosas concretas. ¿Qué es Escura, Centro A? ¿Qué son los recursos pedagógicos en derechos humanos o cómo los entendemos nosotras? ¿Y por qué educar en derechos humanos?
después de darle muchas vueltas, he decidido empezar de atrás adelante. Entonces, el primer punto sería, ¿por qué educar en derechos humanos? Yo no voy a dar la respuesta a esa pregunta, sino que quiero dar la importancia a hacerse esta pregunta. Desde el punto de vista de los centros educativos, yo creo que es imprescindible antes que nada, antes de ponerse a hacer algo, el reflexionar sobre ello. ¿Por qué queremos educar a nuestro alumnado en derechos humanos? ¿Por qué es importante? A veces en los centros nos come el día a día, ¿no? Al profesorado. Tenemos muchísimos contenidos importantes, imprescindibles, que debemos abordar y en ocasiones nos falta el tiempo y los recursos para ello. Lo nuestro va de recursos, tiempo no podemos dar, pero por poneros un ejemplo, ¿no? Pues todas sabemos la importancia que tienen la educación física, las artes, la creatividad en el desarrollo de las personas y, sin embargo, muchas veces el profesorado de estas materias tiene que pelearse los horarios, los recursos, etcétera, ¿no? Pero en este caso, los derechos humanos no tienen un profesorado o una materia específica y, sin embargo, todas las materias podrían serlo, ¿no? Ahí tenemos el derecho a la ciencia, el derecho al agua, el derecho a la vivienda. A lo que voy es que si abordamos los derechos humanos de una forma superficial, no le estamos haciendo ningún favor a nuestro alumnado. Vamos a hacernos esta pregunta, vamos a respondernos a esta pregunta buscando los 1000 buenos motivos contextuales, históricos, incluso personales, ¿no?, que podemos tener para educar en derechos humanos con vocación transformadora. Voy con el segundo punto. Para ello nos hacen falta recursos. ¿Y cómo entendemos nosotras los recursos pedagógicos en derechos humanos? Aquí sí que, si me permitís, voy a leer la definición que hacemos. Un recurso pedagógico en derechos humanos sería cualquier instrumento u objeto que pueda servir para que mediante su manipulación, observación, lectura o participación se ofrezcan oportunidades para aprender sobre los derechos humanos o bien con su uso se intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza de los mismos. Es decir, un libro, una película, un juego, un portal web, una campaña de sensibilización, una exposición fotográfica, unas gafas de 3D, una revista, todo ello, cada uno de ellos podría contribuir a sensibilizar o aprender sobre los derechos humanos. Y paso ya al tercer y último punto, que es Escura, ¿no? Escura Central, el Centro Escura. Bueno, es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del Gobierno vasco. Está situado en la Casa de la Paz y los Derechos Humanos de Ayete, un palacio blanco, y cuya misión se encamina a fomentar una ciudadanía informada. Es decir, que las personas tengamos la posibilidad de conocer y de comprender nuestros derechos y los de todas las personas, que seamos capaces de ejercer su práctica, la práctica de los derechos humanos, pero también que seamos capaces de reconocer las vulneraciones de los mismos y las injusticias. La palabra escura significa tener algo escura, significa tener a mano, tener a disposición. De ahí viene un poco el nombre del centro. Y la actividad se encamina en 3 ejes básicos. Uno sería el de recopilar recursos pedagógicos en derechos humanos, el segundo eje es el de difundir recursos pedagógicos y el tercero es el de crear recursos pedagógicos en derechos humanos. Luego hay un cuarto eje transversal que sería el de
coparticipar, bueno, ya que hay otras instituciones y infinidad de asociaciones civiles en el ámbito del País Vasco y en el ámbito estatal, bueno, pues que trabajan con el mismo objetivo que nosotras y nosotros y hay que trabajar con ellas. Puedo deciros que en el eje de recopilar, bueno, esto se desarrolla básicamente como un centro de documentación especializado en recursos pedagógicos en derechos humanos, que son todos esos materiales que os he comentado y muchos más. Tenemos materiales físicos y digitales a disposición de profesorado, de alumnado universitario, de cualquier persona interesada. En el eje de difundir, bueno, se realiza un boletín mensual, bueno, pues para dar a conocer los materiales que tenemos, sobre todo los más actuales. Se realiza un seminario internacional anual, pues para conocer también los expertos en los materiales que hay más allá de nuestro entorno y que normalmente pues, suele ser de gran interés. Y por último se celebra una feria, esto sería ya más local, donde nos ponemos más en relación con las ONGs locales y las entidades que elaboran materiales pedagógicos aquí. Y por último, en el eje de crear, en el tercer eje, que es donde menos recorrido tenemos porque el centro se abrió hace 2 años aproximadamente, estamos ultimando una guía, una primera guía sobre el discurso del odio, en este caso, dirigida a educadoras y educadores de enseñanza formal y no formal, y la idea es seguir en esa línea, bueno, publicando guías sobre temáticas concretas, bueno, pues que sean de utilidad pues para la comunidad educativa y para quien le haga falta. Y creo que me he ceñido al tiempo. Solamente deciros que tenemos la web escuracentroa.eus, donde tenéis toda la información, que estamos a vuestra disposición, nunca mejor dicho, para lo que necesitéis. Y muchas gracias. Muchas gracias, Isasos. Efectivamente, te has ceñido perfectamente al tiempo. A continuación, tiene la palabra Miguel Ángel Modrego. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quisiera primero agradecer la magnífica exposición de Belinda y la invitación del Ministerio. Muchísimas gracias. Y yo quisiera comenzar con un guiño a mi pasión montañera. Esta intervención tiene como título GR 316. Las GR son senderos de gran recorrido, a diferencia de los PR, están marcados con 2 líneas, una de color blanco y otra de color rojo. Y el 316 es porque entendemos que la educación para convivencia debe comenzar en el espacio educativo a los 3 años y seguir como mínimo hasta los 16. Por eso es GR 316. Perdón, tengo un problema. Quisiera hacer un reconocimiento, en primer lugar, a todo el alumnado y profesorado que promueve y participa en estructuras y sistemas de convivencia positiva. Estamos en un momento en que hay crispación, preocupación, cierto desasosiego por múltiples noticias que aparecen en el periódico y en los medios de comunicación todos los días, y a lo mejor no prestamos suficiente atención a todo ese grupo de alumnas, alumnos, profesores y profesoras que día a día en los centros educativos se esfuerzan por crear una convivencia mejor y una convivencia que promueva los derechos humanos y el bienestar. Un recuerdo especial hoy a quienes específicamente promueven la igualdad y la no discriminación por razón de género. Un aplauso para quienes en los institutos y en los centros de secundaria, sobre todo, conforman las asambleas feministas. Crear recursos de apoyo entre el profesorado que impulsan estas prácticas de convivencia positiva. Quienes humildemente hemos ido aprendiendo algo, lo hemos hecho de la mano de otras personas que nos han acompañado. El mejorar la convivencia en el centro es un proceso largo, complejo, que requiere apoyos
Y yo creo que es imposible hacerlo sin el acompañamiento de otros profesores y profesoras que van un pasito por delante de nosotros y que con toda generosidad nos aportan sus conocimientos, sus materiales, sus reflexiones, y posiblemente con el tiempo cada centro acaba siendo compañero de otro centro que empieza. Creo que la generosidad como principio y el aprendizaje mutuo como motor de cambio y transformación. En tercer lugar, quiero traer a este congreso la voz de las monitoras y monitores de comedor escolar, de actividades extraescolares y de transporte. Son colectivos a los que desgraciadamente los docentes no prestamos, creo, la suficiente atención, y son personas que participan, por supuestísimo, de la labor educativa en tiempos y espacios no fáciles, por cuestiones de ratio, de condiciones físicas incluso del entorno, y a quienes tenemos que incorporar a la formación con los docentes en prácticas restaurativas y de convivencia positiva para que los alumnos perciban un itinerario coherente. Por supuesto, en nuestro centro debemos avanzar en la coherencia entre lo que decimos y queremos hacer y lo que realmente hacemos y el tiempo que dedicamos. Desgraciadamente, en nuestros centros conviven enfoques punitivos sancionadores con profesorado que tiene o tenemos otro modelo de entender la convivencia. Y esos dos modelos coexisten. Lo que deberíamos intentar hacer es que el alumnado y las familias perciban coherencia entre lo que realmente hacemos. Para eso hace falta, por supuesto, un debate sereno, que escuche, como decía Belinda, y que seamos capaces, como en montaña, de avanzar todos juntos, al paso del más lento, pero todos juntos, sin dejar a nadie fuera. Yo creo que quienes hemos visitado muchos centros tenemos un poco la percepción de que a veces se crean grupos de unos y otros y unos contra otros, desgraciadamente. Y creo que esto tendríamos que superarlo y ser capaces de construir el grupo de docentes un escenario compartido en base a los derechos humanos y que promueva convivencias positivas. Por supuesto, los centros necesitan de profesorado, de personal no docente, de familias y de tiempos. Creo que a la administración le tenemos que reclamar tiempo para dedicar a la convivencia, porque todas estas prácticas de mediación, de círculos restaurativos, conllevan un importante esfuerzo de preparación y de desarrollo, y no se pueden dejar a la voluntariedad de las personas que lo quieran hacer. Tarea de todos, para que todos trabajemos juntos, alumnado, profesorado, personal no docente y familias. Tenemos que mejorar la incorporación de las familias en la gestión de la convivencia, sobre todo en secundaria. En infantil, los padres, las madres, las familias acuden rápido a los centros. En primaria parece que se va diluyendo conforme los chicos y las chicas crecen. Y en secundaria prácticamente están casi desaparecidos. Y es responsabilidad también de la administración, del profesorado, crear espacios y canales de comunicación para que eso no sea así. Promover un buen uso de los medios de comunicación. En esta temporada que estamos viviendo de incremento de las redes de comunicación, de la teleformación, tenemos que hacer una reflexión no solamente sobre los riesgos, sino sobre el buen uso, porque es cierto que hay muy buenas prácticas. Hay alumnos ciberayudantes, teletutores, cibermentores, y estas prácticas las tenemos que potenciar, reconocer y valorar. Como decía hace tiempo un inspector, en educación lo que no se evalúa no tiene valor. Con lo cual, yo no sé de qué manera y cómo, pero tenemos que darle valor al trabajo por la educación y por la convivencia. Marcar líneas rojas. El centro debe de dejar muy claro que hay prácticas de convivencia que no se toleran. Que el mirar para otro lado, el hacer como que no tiene importancia, que son cosas de chicos, todavía sigue existiendo y contribuye a que la percepción de riesgo
para las personas vulnerables aumente y la percepción de impunidad para quien hace conductas inadecuadas haga que se las siga manteniendo. Si presenciamos episodios de acoso o de maltrato, todos tenemos el poder y la responsabilidad de hacer algo. No existen testigos inocentes. Y este mantra lo tenemos que repetir tanto para el alumnado como para el profesorado, como para el personal no docente. A los profesores y profesoras que en este momento están desempeñando funciones directivas, para terminar, yo les invitaría a que, pese a todo la vorágine de cosas que hay que hacer cada día y las prisas que tenemos, que dediquen a quien acude a ellos pidiendo ayuda. A veces tenemos la percepción de que las familias o el alumnado que acude pidiendo ayuda siente como si hubiera denunciado al centro. Nosotros en el equipo de convivencia siempre tratamos de decir, no está usted denunciando, estás pidiendo ayuda, no te están denunciando, te están pidiendo ayuda. Pues siéntate, escucha y después protege y analiza lo que está pasando y busca soluciones. Para terminar, volver al principio. Agradecer a todas las personas que a lo largo de todo este tiempo se esfuerzan por promover la convivencia positiva, mejorar la participación, introducir nuevas formas de gestionar la convivencia, a todas esas personas que con generosidad nos han facilitado materiales, nos han acompañado, nos han resuelto dudas, a todo ese alumnado del que tanto hemos aprendido y con el que seguimos aprendiendo, y quedar a disposición de todas las personas para que, si lo desean, contacten con nosotros en el equipo de convivencia para seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a pasar ahora a la intervención de Ángeles. ¿Ángeles? Sí, aquí estoy. Vale. Buenas tardes. Yo tengo una presentación que me gustaría compartir, si es posible, y espero ser tan increíblemente precisa como mis predecesores en la mesa, porque se han ajustado enormemente al tiempo y yo me temo que siempre me alargo un poquito más de la cuenta. Bien, como ellos, como Itxaso y Miguel Ángel, gracias no solo por darme la oportunidad de participar en el Congreso, en este nuevo formato al que llamamos webinar o seminario web, sino por seguir con la buena estela de los congresos de convivencia que nos permiten compartir y aprender entre todas a cómo dar respuesta a una mejor convivencia. Y he subtitulado mi aportación a esta mesa como competencias para convivir. Pero, por favor, pasa a la siguiente. Antes de empezar, necesito un saludo especial a todas y todas las personas que están hoy con nosotros. Y es este saludo, tiene que aparecer un texto, por favor. Y es este saludo que, no sé si es verdad, pero si no è vero, ben trovato, dicen que se hacen en una tribu africana. Dicen que para saludarse utilizan una palabra que es sawabona, que significa yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí. Y quien recibe este saludo dice shikoba, que significa entonces yo existo para ti. Es la manera de empezar desde el conocimiento, el reconocimiento y el respeto. Sin ninguna de estas premisas es imposible poder trabajar la convivencia. Y a partir de aquí, nos ponemos a investigar un poco cómo estamos viviendo esta situación que ha impactado enormemente en todas nuestras vidas. Yo estoy ejerciendo la docencia en el centro educativo en estos momentos, en un instituto escuela que es un centro que va de los 3 a los 16 años. Es decir, un centro que hace un gran recorrido, como antes nos ha dicho Miguel Ángel. Y como en todos los ámbitos de nuestra sociedad y de nuestra vida, en los centros educativos, llevamos unos meses intentando adaptarnos, reajustarnos, reinventarnos para dar respuesta a lo que nos está pasando, a lo que estamos viviendo. Porque es una situación tan inaudita
que no encontramos referentes previos, no hay un modelo previo. ¿Cómo damos respuesta a esta pandemia, a este coronavirus que ha transformado nuestra convivencia? ¿Me pasas la siguiente, por favor? La aparición del coronavirus nos llevó en marzo a un confinamiento. Y este confinamiento transformó enormemente la convivencia, porque de la convivencia en el aula o en la escuela de la que nosotros estamos hablando de aquí, pasamos a experimentar y a vivenciar la convivencia, la anterior, por favor, la convivencia en casa. En muchas familias se experimentó de modo intenso la convivencia, el redescubrir, el estar muchas horas juntos, en algunos casos descubrir la posibilidad de estar muchas horas juntos. Y esto puso de manifiesto muchas cosas buenas, conocernos mejor, reconocernos más y mejor, y alguna cosa no tan buena que nos da pistas de cómo podemos mejorar la convivencia en la familia, en el aula, en la escuela y en cualquier escenario. Yo quiero hablaros de cómo decidimos reabrir el centro. Las personas que son docentes, que seguramente habrá entre el público que nos oye, muchas de ellas saben que realizamos un plan de reapertura, bueno, realizamos muchos. Elaboramos uno en junio, previendo que abriríamos de un modo, luego la pandemia evolucionó de otro modo bueno, pues hicimos varios proyectos y finalmente, cuando ya lo teníamos todo definido, vimos muy claro que una de las cosas más importantes que debíamos abordar era la educación emocional. Y comparto absolutamente la necesidad de abordar la educación emocional en este inicio de curso y en este curso, durante todo el curso. Una educación emocional sostenida. Lo que ocurre que, si bien es un pilar fundamental para el bienestar personal y colectivo, creo que debemos entenderla como una competencia para convivir. La educación emocional es una de las convivencias, pero no la única. La educación emocional no debe estar sola. Desde mi modo de ver, las competencias para convivir son varias y deben incluir también las habilidades cognitivas, el aprender a pensar. Y esto aparece en la siguiente, por favor. Aprender a pensar, porque si bien quiero... ponlas todas, pásalas todas y se parecen todos los cuadritos. Si bien queremos ser capaces de conocer las emociones, reconocer las emociones de los demás, aprender a gestionarlas, también debemos ser capaces de pensar, de utilizar el pensamiento diagnóstico para poder saber de qué modo gestionar un conflicto, de qué modo darle respuesta, de qué modo prevenirlo, para ser capaces de tener un pensamiento crítico, para ser capaces de argumentar, para no ser una de esas cabezas que decía Unamuno que en España, que decía Machado que en España embisten, de 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Pues no, vamos a pensar más, que seguro que con esto lo acertamos mejor. Porque debemos intentar, de algún modo, combinar el pensamiento con la emoción para pasar de la emoción a la acción inteligente. Pero no solo esto. Hay una tercera dimensión respecto a las competencias para convivir que hace referencia al crecimiento moral. Para ser capaces, nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros pequeños y pequeñas, de ir construyendo su sistema de valores en un marco de valores compartidos. Y además debemos practicar una cuarta dimensión competencial para hacer posible una buena convivencia, que es el de las habilidades sociales, para poder relacionarnos bien con uno mismo y con los demás. Todo esto aparece aquí desde las dimensiones ¿para qué? Pero como en la mesa el objetivo era hablar de recursos, quería hacer referencia a de qué modo se ha trabajado en los centros educativos desde hace mucho tiempo todas estas dimensiones, a veces por separado y a veces conjuntamente. Y ha habido proyectos de educación emocional, de educación para la paz, de gestión de aula, y veis aquí una larga lista: participación, gestión de conflictos. Unos han tenido más éxito que otros, no sé si podemos ponernos a valorarlo de este modo, pero yo sí que diría que lo que da buen resultado en cualquiera de estos programas es tener en cuenta, primero, que aquello que queremos que nuestros alumnos y alumnas aprendan, lo hagan de modo competencial. Porque una competencia implica en sí misma la capacidad de poder entrenarla para adquirirla. Y eso quiere decir que todos y todas, nuestros alumnos y alumnas, van a poder llegar a ser competentes para convivir, aunque unos tarden más que otros. No podemos pensar
que los alumnos no pueden. Nunca. Desde el optimismo pedagógico que debe impregnar nuestra práctica, debemos pensar que nuestros alumnos, en todo caso, o nuestras alumnas, aún no pueden, pero podrán llegar, porque las competencias para convivir se entrenan conviviendo y esa es la gran ventaja. Por ello, cualquiera de los programas que queramos implementar, que todos ellos tienen cosas súper potentes, creo que lo que es clave es que de ningún modo estén desvinculados del día a día y de la práctica diaria. No puede ser que hagamos educación emocional de 8 a 9 y que de 10 a 11 en clase de matemáticas las emociones no se tengan en cuenta. Y la única manera de que esto pueda ser así es que elaboremos un plan de convivencia en el que abordemos todas las competencias desde el programa que nos parezca más adecuado, desde aquel en el que nos sentimos más cómodos, que seamos capaces de abrir nuestra mirada y no quedarnos en aquello que nos sentimos cómodos, sino abrirnos, por ejemplo, a lo que hoy nos ha presentado Belinda, como las prácticas restaurativas, que son de una potencia inimaginable. Os animo a todos y a todas a que las conozcáis un poquito mejor, pero no solo que elaboremos un plan, sino que este plan sea compartido. No puede ser que cualquiera de los recursos que queramos implementar, cualquiera de estos programas que queramos desarrollar en nuestro centro, sean responsabilidad de una única persona o de un mini equipo, porque entonces se convierte en una moda, la moda de la mediación, la moda de las emociones. Y lo que queremos es que sea un modo de convivir. Creo que me debo ir acercando al tiempo, pero quería deciros también que para ello los docentes debemos formarnos, porque los docentes y las docentes debemos ser también competentes. Y para ser competentes hablaremos de formación, sí, es imprescindible la formación, pero también voluntad. Falta la última, dale al clic, que falta un último cuadradito. La voluntad de ser competentes, porque ejercemos un modelaje impresionante en nuestro alumnado y la confianza en este alumnado, el hacer las cosas con el alumnado, no para el alumnado, no por o sin el alumnado, evidentemente jamás. A hacer las cosas con ellos y con ellas nos va a dar una fuerza impresionante. Para esto debemos cambiar la mirada. Aprendemos todos y todas de todos y de todas. La preposición con es la mágica. Hacemos las cosas con las personas. Y todo ello, pasa a la siguiente, por favor, porque queremos que nuestros alumnos y alumnas, nuestros niños, niñas y nuestras adolescentes formen parte de una ciudadanía activa, libre, responsable, justa, solidaria, humana y humanizante, comprometida con la convivencia positiva y con una paz sostenible. Necesitamos encontrar de qué modo nos reinventamos, porque todas estas competencias para convivir, que hasta ahora las hemos trabajado en un aula o que nos gustaría poder desarrollar en un aula, ahora las trasladamos a un escenario distinto, a la virtualidad. Y tenemos que aprender a hacerlo también en este escenario, porque son imprescindibles. Las competencias para convivir, se aprende a convivir conviviendo y en estos momentos a través de las pantallas también convivimos. Y es evidente que la responsabilidad, el respeto, la empatía y todas estas competencias que podríamos ir enumerando también deben estar presentes en nuestras relaciones a través de estas pantallas que nos abren una ventana al mundo. Es nuestra nueva manera de relacionarnos. Ojalá fuera más fácil estar hoy todas y todos juntos. Creo que debemos reinventarnos, encontrar las nuevas maneras de mostrarnos los afectos, porque a través de las pantallas lo de los afectos es un poquito más complicado, pero sí que hay una muy buena voluntad de hacerlo. Y no es sencillo, pasa a la siguiente, por favor. No es nada sencillo, es verdad. Es un reto enorme el ir acompañando a nuestros alumnos y alumnas a que adquieran estas competencias para convivir. Y aquí tengo que agradecer a las personas que nos han acompañado durante tanto tiempo, como decía hace un momento Miguel Ángel. Tengo que agradecer especialmente a don Manuel Segura, que fue la persona que me abrió la puerta a la competencia social y que aún hoy, con 91 años, lo que más
tristeza le produce de estar confinado es no poder ir a las prisiones a poder ayudar a estas personas a adquirir estas competencias. Porque si bien Miguel Ángel decía que necesitamos este GR de los 3 a los 16 años, por lo menos, las competencias las podemos empezar a entrenar más tarde. Nos costará más ponernos en forma, pero incluso a las personas privadas de libertad, don Manuel les da esta gran oportunidad. Y como os decía, clica por favor la diapositiva. Gracias. Es un reto enorme. ¿Le puedes dar a la diapositiva? Pasar la siguiente. Es un reto enorme. Ay, no, por favor. Quería que apareciera el texto. Gracias. Es un reto enorme y entonces nos puede parecer que es tan enorme que nos dé la tentación de decir que no podemos. Y decía Facundo Cabral que no digamos no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Se lo puede tomar en serio y te lo va a recordar cada vez que lo intentes. Así que recordad, optimismo pedagógico. No puedo todavía, pero podremos. Pero no podremos solos. También lo ha dicho Miguel Ángel, ahora sí la siguiente, en varios momentos de su intervención. No podemos, va a aparecer una imagen. No podemos hacer las cosas solos, en solitario. ¿Me aparece el texto, por favor? Tenemos que hacer las cosas en solidario. Fijaos que una sola letra le da, transforma absolutamente nuestra mirada. No hagamos las cosas en solitario, sino en solidario. En red. Pasad a la siguiente, por favor. En red. Y ahora os invito a participar en nuestra red. A todas las personas que se animen a seguir trabajando por la convivencia positiva, pues en la última diapositiva, en la que os agradezco enormemente vuestra atención y vuestra disposición para compartir. Puedes pasar. Os invito a formar parte de Convives y a hacer eco de esta frase impresionante que nos deja Federico Mayor Zaragoza, que nos dice: el porvenir está por hacer. Y yo añado, y nosotros sabemos, queremos y podemos. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Vamos a continuar ahora con la intervención de Victorino. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias al Ministerio por esta invitación y mi felicitación por la iniciativa. Y también quiero felicitar a la profesora Hawkins por su extraordinaria conferencia que nos ha sido tremendamente provechosa. Bueno, yo quiero exponer aquí el punto de vista de la Fundación CIBES sobre la cuestión que estamos tratando. Y la expondré a partir de nuestras experiencias, de nuestros trabajos y de nuestros objetivos. En primer lugar, quisiera subrayar la íntima relación existente entre educación ético-cívica y educación para la convivencia. Diríamos íntima relación, no, estrechísima relación. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, pienso yo, en algún momento. La educación para la convivencia no es educación para la urbanidad, no es tampoco la educación para la moral o la vida privada, sino para acompañar el proceso de socialización. Se trata de sacar de las escuelas a generaciones que tengan un nivel de formación moral, de moral pública y formación cívica suficientemente potente para que la vida en sociedad sea una vida habitable, sea una vida correcta y satisfactoria. Por eso la educación para la convivencia, como digo, no es educación para la urbanidad, aunque puede ser que también, ni para la vida privada, aunque también puede servir naturalmente, sino para la socialización. Es educación cívica, es educación para la ciudadanía, es educación en valores cívicos, es educación en ética pública, en la ética que vamos a necesitar para la convivencia social. Es también formación para un modo de vida democrático. Aquí recordaría el magistral tratado del profesor Dewey, Educación y Democracia, la íntima relación entre el sistema democrático y el sistema educativo. Y por otra parte, tampoco quería olvidar la política desarrollada por el Consejo de Europa
a favor de la existencia de una educación para la ciudadanía democrática en todos los sistemas educativos de todos los países que integran el Consejo de Europa. Una educación en valores cívicos, en valores democráticos, formal, no formal, informal. Pues bien, en la Fundación CIBES estamos convencidos de que este es uno de los fines fundamentales de la educación. Es un fin fundamental de la educación que debe ser efectivo y realizado por todo centro escolar, por todo educador, por toda comunidad educativa. Y por eso, porque estamos obligados todos a formar parte de este gran proceso de convivencia, y para la convivencia, que es la construcción de ciudadanía para un modo de vida basado en valores éticos y cívicos de carácter democrático. Por eso, a la hora de escoger el tema que teníamos que exponer aquí en este encuentro, en la Fundación CIBES nos hemos interesado fundamentalmente por esa dimensión de los contenidos señalados de la convivencia en la dimensión de escuelas de ciudadanía democrática. Y por eso también hemos planteado presentarles un recurso que hemos construido en la Fundación CIBES y en la Liga de la Educación, que es la Red de Escuelas de Ciudadanía. Un proyecto ambicioso, pero un proyecto que está en sus comienzos y que queremos seguir impulsando. Es un proceso de participación. El proyecto de la Red de Escuelas de Ciudadanía es un proyecto creado por la Fundación CIBES, por iniciativa de la Fundación CIBES y de la Liga Española de la Educación, que trata fundamentalmente de conectar centros escolares, profesores, colectivos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de padres, organizaciones de alumnos, para compartir recursos, para compartir y mejorar las prácticas, para explorar esa parte, diríamos, de la acción educativa que no se ciñe fundamentalmente al currículo. Naturalmente que nosotros somos defensores de la existencia de una concreción curricular de la educación para la ciudadanía en su dimensión de educación en valores cívicos y de ética pública. Pero lo que nos ha interesado más, recoger, explorar y compartir con el profesorado y, repito, con todos los que son posibles usuarios de nuestra red, son las prácticas, las experiencias, los proyectos, las actividades, los materiales desarrollados para fomentar la educación en valores cívicos y éticos más allá de la dimensión curricular. Más allá, diríamos, de lo que pudiera ser una asignatura de educación para la ciudadanía democrática o de educación en valores ético-cívicos, cosa que por otra parte nosotros compartimos y defendemos. Pero creemos que la acción educativa en materia de educación en valores ético-cívicos tiene una extraordinaria dimensión transversal que debe ser desarrollada y compartida por todos los elementos que forman parte de la comunidad escolar. Se trata, desde nuestro punto de vista, de educar en la convivencia y en la pluralidad. Se trata de combatir la intolerancia, combatirla desde el principio, desde sus raíces que se producen en el propio ámbito de la escolarización y de la vida familiar y de la vida, diríamos, ordinaria de los propios alumnos. Son elementos nocivos que están, diríamos, como elementos y factores negativos operando sobre la vida social, como son el racismo, la xenofobia, la violencia de género, los fundamentalismos, los extremismos, los discursos de odio, el acoso escolar. Todo esto debe ser combatido y, por supuesto, con el contrapunto fundamental de establecer el fomento de elementos constructivos como el diálogo para solucionar los problemas y los conflictos. Qué práctica más importante que las que nos estaba señalando anteriormente la profesora Belinda Hoskin, de reunión de alumnos, tratando en colectivo la manera de solucionar conflictos y de aportar soluciones a problemas de la convivencia más elemental, más inmediata que se produce en la vida escolar. Fomentar valores cívicos, fomentar el diálogo, fomentar la solución de conflictos mediante el diálogo,
apreciar y compartir las diferencias, la diversidad, el respeto mutuo, en definitiva, todo aquello que es tan necesario y que la vida social y pública europea nos está poniendo de manifiesto la necesidad de acudir a esta faceta de la educación que solamente lo puede aportar la escuela. Es, diríamos, un deber de la escuela, estar ahí para, desde el principio, crear esta educación que favorezca la vida interna y primaria de la convivencia escolar, que sirva como resorte e instrumento formativo para la vida pública y adulta. Pues bien, ahí tenemos el recurso, la herramienta que nosotros hemos elaborado. Lástima que no tengamos tiempo para que haga una exposición, pero quisiera por lo menos señalarle ciertos aspectos fundamentales. La red de escuelas de ciudadanía contiene fundamentalmente, está basada en una serie de principios. Señalaré 3 principios básicos, como serían formar ciudadanos. El alumno debe tener medios y recursos para ejercer y defender sus derechos y responsabilidades. Educar para la convivencia, el diálogo, la resolución de conflictos, la convivencia pacífica y los valores fundamentales, y la participación democrática en el centro, que es fundamental. Fomentar la participación de todos, de toda la comunidad educativa, y enfatizar en la gobernanza democrática del propio centro. Pues bien, estos son los principios sobre los que se articula la red de escuelas de ciudadanía. Ya les he indicado fundamentalmente en qué consiste, pero el corazón de la red de escuelas de ciudadanía es el centro de recursos. Un centro de recursos configurado por la participación, por la incorporación de aquellas experiencias e instrumentos que hayan aportado los profesores, en definitiva, como antes dije, los distintos elementos de la comunidad escolar. Un centro de recursos integrado por experiencias pedagógicas, publicaciones, legislación, con distintas etiquetas, como podrán comprender que ya me he referido a algunas de ellas, fundamentales, son muchas las que tiene, y distintas etapas educativas. Y finalmente, la comunidad REC, el trabajo de cómo hacerse miembro de esta comunidad REC, y en definitiva, todos aquellos aspectos que pueden permitir, diríamos, una comunidad que quiere ser viva, que quiere ser participativa y que quiere ser perfectamente activa y darle continuidad y sostenibilidad. En definitiva, esto es lo que quiere aportar la Fundación CIBES en este momento, y me gustaría que ustedes, a través de, digamos, de los enlaces que tenemos, pudieran conocerla de una manera más precisa, porque yo no he podido, desde luego, darles una idea muy completa de lo que estamos hablando. En todo caso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Victorino. Me parece que las 4 intervenciones realizadas hasta ahora han sido fantásticas y van en una línea de convivencia escolar que, como no puede ser de otra manera, desarrolle los derechos humanos y los valores éticos y cívicos. Desde el Ministerio coincidimos en muchas de esas posturas, como las que acaba de plantear últimamente Victorino, de que la educación para la ciudadanía se tiene que trabajar de una manera transversal en todos los momentos de la vida escolar, pero que también es fundamental el que haya una asignatura de educación para la ciudadanía en la que se trabaje de una manera todavía mucho más reflexiva, pero que no lo podemos olvidar, desde luego, en ningún momento de nuestro quehacer diario. Hemos coincidido todos en la importancia de la educación emocional para favorecer la convivencia escolar, y se ha hecho alusión, que a mí también me parece muy importante, en que en los centros haya una planificación, un plan de la convivencia para que tengamos en todo momento que se tiene que trabajar de una manera efectiva. Yo creo que como el seminario fundamentalmente está basado en la convivencia escolar, lo que os queríamos preguntar, y no vamos a preguntar a uno o a otro, sino al que nos queráis contestar, o incluso a los 4, que os centrarais y nos dijerais
en algún aspecto, alguna experiencia positiva, concreta, un poco parecido a lo que ha hecho Belinda, para que os haya dado muy buen resultado para una convivencia positiva. Puesto que sabemos que hay otros aspectos problemáticos, también a lo mejor sería a partir de eso, es decir, ante estas situaciones problemáticas, la mejor respuesta cuál ha sido. ¿No os animáis a contestar ninguno? Sí, sí, sí. Seguro que nos animamos, seguro. Yo diría que como experiencia positiva a lo largo de mucho tiempo, los programas de mediación, pero lo voy a dejar para Miguel Ángel porque es un gran experto en este tema en su comunidad. Lo ha implementado, lo ha acompañado y lo ha desarrollado ampliamente. Pero yo creo que en estos momentos lo que os decía de abrir la mirada y de abrir una ventana a reinventarnos, las prácticas restaurativas no son una cosa nueva, no son para nada una cosa nueva, pero sí que en nuestros centros educativos en España no son extraordinariamente conocidas y sí son extraordinariamente potentes. Por lo que nos ha dicho antes Belinda de que parte de hacer partícipe a los alumnos y a las alumnas de lo que ellos quieren hacer. Que puede ser a nivel del currículum, cuando tú planteas un círculo en el que les preguntas de este tema qué queréis saber, o puede ser para gestionar conflictos cuando tú propones un círculo restaurativo o haciendo participar incluso a las familias. Creo que ella nos ha abierto hoy la mirada a nuevas experiencias que están sobradamente contrastadas en otros lugares y que, por ejemplo, en Baleares, me consta que por aquí hay muchas personas o varias personas de la Asociación de Prácticas Restaurativas de Baleares, a quien Belinda conoce, y en esta comunidad están funcionando muy bien. También las han implementado en Castilla y León a través del gobierno de la comunidad. Y en Cataluña también se han hecho algunos pinitos. Yo creo que salir hoy con las ganas de leer este material que Belinda nos ha puesto al alcance sería una buena manera de intentar que todos los alumnos y alumnas participen, dar voz a todos ellos y ellas, porque está también relacionado con un tratamiento positivo de los casos de acoso que tristemente hoy nos ocupa uno de ellos. Ella nos podría hacer alguna referencia a cómo tratar el acoso a través de los círculos restaurativos. Y me callo para dar voz a alguien más. Hola, buenas tardes. A mí sí que me gustaría comentar el éxito que tienen la implantación de lo que se viene a llamar aulas de convivencia, que viene a ser un espacio en el que el alumnado que ha tenido alguna conducta desajustada, en lugar de suspenderle el derecho de asistencia al centro, se queda en el centro, no queda excluido y es acompañado en un proceso de reflexión por profesorado y en un proceso de cambio en el que la familia también es invitada a participar. Junto a eso, la estrategia de una semana para cambiar, que podéis encontrar en los libros de Juan Baello, o el enterado firmado por los padres, y por supuesto la estrategia también de tutorías individuales o afectivas, que denominamos aquí en Aragón y en otros sitios, que consiste en que, aparte de la función de acción tutorial sobre el grupo, el centro, a través de una serie de profesorado que de manera voluntaria y altruista dedica horas, hace un acompañamiento más personalizado a alumnado que está en un momento más complicado, más conflictivo o que requiere de soporte emocional. Está funcionando muy bien. Aquí en Aragón es un proyecto que está expandiendo mucho y desde luego contribuye a mejorar mucho el bienestar del alumnado y a reducir el clima de tensión y de disrupción en las aulas. Sí. Sí, yo quisiera aportar una actividad que hemos desarrollado en la Fundación CIBES que hemos denominado Diálogos Solidarios.
son altamente motivadores, participativos, de amplios sectores de la comunidad escolar, porque están basados en trabajos desarrollados por alumnos, constituidos en equipos sobre, puede ser la igualdad de género, puede ser ciudadanía global, puede ser los objetivos de desarrollo sostenible, donde hemos apreciado una alta motivación. Porque claro, ahí lo que se genera es el sentimiento de solidaridad, sentimiento de ciudadanía global, que es otro de los aspectos que están también implícitos en la educación ética, cívica y en valores. Una alta, diríamos, participación de familias también, en algunos casos. Entonces, hemos considerado que esto era muy movilizador, muy motivador. El trabajo en equipo es fundamental y el sentimiento de generar, diríamos, un marco de solidaridad, no solamente interno, sino también hacia el mundo exterior, hacia, diríamos, en el caso de trabajar los ODS, hacia lo que es, diríamos, una cuestión fundamental en el mundo actual, de sensibilización y de necesidad de trabajar, y marcada también como uno de los objetivos, diríamos, en este momento, al menos a escala mundial por las Naciones Unidas. Linda, ¿querías decir algo que ha aparecido antes? No. Vale. No. Vale. Y Saso, ¿quieres añadir tú algo? La verdad es que en mi caso es complicado porque lo que nosotras hacemos es un poco ser la plataforma que reúne todas esas experiencias para cuando nos consultan poder llevarlas a un sitio y a otro. Me venían a la cabeza muchas experiencias, el proyecto Change de Alboan, el proyecto Uztartu del Gobierno vasco, pero no podría explicar con detalle cada uno de estos proyectos. Casualmente, el último seminario internacional que celebramos aquí en San Sebastián fue sobre la convivencia en la diversidad, y sí que en nuestra página web tenemos varios proyectos de los que se presentaron, pero no me voy a animar a estropear el trabajo de otras personas. Me voy a limitar a escucharos a vosotras. Muchas gracias. Perdona, yo me he desmuteado aprovechándome de mis compañeros, que me dejen 30 segundos más. Ya que hemos hablado del protagonismo del alumnado, no quisiera dejar pasar la oportunidad de poner sobre la mesa la gran experiencia del alumnado ayudante, de los sistemas de apoyo entre iguales, que también es una estrategia muy, muy potente. Está. No, hombre, tampoco nos quedaba todavía un poquito de tiempo. Lo que pasa es que, y quería hacer otra pregunta, pero vamos a ir a lo mejor demasiado ajustados. A lo mejor no es cuestión de contestarla a todos, sino el que creáis, y es cómo conseguir implicar a la comunidad educativa. Es decir, nos hemos centrado fundamentalmente en trabajo dentro de la escuela, con los profesores y con los alumnos. Entonces, algunos estáis realizando experiencias fuera de, como si dijéramos, del horario escolar para mejorar para favorecer también la convivencia en el entorno. Can I say something? Is it possible to say something? I wasn't following everything exactly, but I wanted to add that this whole conversation about convivencia at the moment is even more important now with the coronavirus and people staying at home than ever before. Some of us in England have been developing resources for schools who realise now more than ever how important it is for young people to be able to connect, to talk about their experiences, their worries, their fears. It's not going to go away for a long time. And it's affected many of them in very, very serious ways. Some have lost family members, they've got family members who are sick. And I think
there is a huge opportunity for those of us who are working with emotion, who are working with what's going. Somebody talked about the life inside. Those of us who know how important that is have got something to offer now, and it's perhaps an opportunity to encourage schools that maybe haven't thought about those things so much in the past to really embrace them. And so I know in Barcelona, my colleague Monica Alberti has been working there with the Ministry of Education, translating the work we have done in England for schools in the Catalan area, in Catalonia, so that they can use elements, for example, the circles, coming together to share the experience of being at home, of the quarantine, coming together to share the experience of being worried. So this conference now it's more important now than it ever has been, and the work that we are doing is more important now than it ever has been. So thank you to everybody for today, because I have been really inspired by what everybody has said. Si así lo considera, puedo hacer un breve resumen en castellano porque no creo que dispongamos ahora mismo de la traducción. Vale, perfecto. Sí, Belinda nos ha animado y nos ha puesto en relación el hecho de que en este momento, en esta crisis del coronavirus, es especialmente relevante introducir estas técnicas, introducir estos aspectos, trabajar con la emoción, vivir y convivir y compartir, incluso cada cual en su espacio de confinamiento, y hacer parte, quiero decir, formar parte y abrazar en sus términos a estas nuevas metodologías, ¿vale? Llamaba la atención, además, para utilizar los círculos, en este caso unos círculos extendidos hacia la virtualidad, para que todo el mundo tenga un espacio en que compartir sus experiencias, que es un elemento muy valioso. Muchas gracias. Gracias, Vicente, gracias. Mejor en español, creo. Bueno, muchísimas gracias a todos por este seminario tan interesante que vamos a concluir. La pena es que no podamos seguir debatiendo con vosotros y vosotras muchos más temas, pero continuamos otros días. Entonces, antes de acabar, invitarles a participar en el próximo seminario que se celebrará el lunes día 30 a las 5 de la tarde. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.